Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a leer el capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles nos narran lo que sucede inmediatamente después de la ascensión de Jesucristo. Cómo fue la vida de algunos de los apóstoles y discípulos de Jesús durante esos primeros años, durante ese primer periodo de la iglesia. Nos narra también eso, la formación de la iglesia. En el capítulo 1 vamos a ver sobre la ascensión de Cristo, es decir, sobre cómo Cristo se fue y les dijo a los discípulos que se quedaran juntos para recibir el Espíritu Santo, de cómo ellos lo vieron que se fue, que fue la promesa que les fue dada a los discípulos cuando Cristo se iba. Y también nos va a hablar sobre lo que es el sucesor de Judas, es decir, recordemos que Judas murió y que de alguna manera dice que cayó del apostolado porque traicionó a Cristo, vamos a decirlo así, aunque sabemos que fue influenciado por Satanás, vamos a decirlo así, se dejó engañar de Satanás y eh, traicionó a Cristo, pero no se registra un arrepentimiento, sino que este falleció y aquí nos va a contar también parte de esta historia. Vamos a leerlo simplemente y dice así. Promesa del Espíritu Santo, dice el capítulo 1, verso 1 del libro de Hechos, dice: En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta es lo que le mandó Jesús a ellos, y aquí tenemos en esta primera parte una dedicatoria a la persona a la que está escrita este libro, que dice a Teófilo. Es igual que el libro de Lucas, también tiene en la dedicatoria, en el libro de Lucas también está dedicada a Teófilo. O sea que este libro fue escrito después de ser escrito el libro de Lucas, contando las cosas que habían sucedido respecto de Cristo y de sus discípulos. Y seguimos en el verso 6 y dice: Entonces los que se habían reunido en Jerusalén, ¿verdad? Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y él les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado, y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Bien, esto quiere decir que Jesús les dijo: ustedes recibirán el Espíritu Santo, permanezcan juntos, serán bautizados en el Espíritu Santo, y ustedes van a ser mis testigos, van a testificar de todas las cosas que han visto y oído, y de mí, en todo el mundo, en toda la tierra, a partir de ahora. Y dice en el verso 10: Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bien. Entonces se pusieron dos varones de vestiduras blancas y le recordaron la promesa que Jesús le había acabado de decir, que él vendrá a sí mismo como fue recibido en las nubes, así mismo lo veremos venir de nuevo. Bien, algo interesante aquí, para hacer un paréntesis aquí, estos dos varones con vestiduras blancas. Estos dos varones con vestiduras blancas aparecen varias veces. O no puedo afirmar 100% que sean los mismos, pero por ejemplo cuando aparece a María Magdalena y las otras mujeres, son dos varones con vestiduras blancas, con vestiduras resplandecientes. Aquí también aparecen dos varones con vestiduras resplandecientes. No nos deja claro exactamente quiénes son,
Pero la palabra nos habla en las profecías, tanto en el Antiguo Testamento como en Apocalipsis, tanto en Daniel, como en Zacarías, como en Isaías, nos habla de dos testigos nos habla. Y esos dos testigos nos dice que son los dos olivos, que están siempre al lado del Señor en el cielo, ¿verdad? Eh, Precisamente, vamos a decir, estos están fungiendo aquí como dos testigos. También nos dice esos dos testigos que son los dos olivos. Pero algo que me llama la atención, o sea, que me hace pensar una posibilidad, y vuelvo y digo, no puedo afirmar que sea 100% así, pero me hace pensar una gran posibilidad de que estos dos son Moisés y Elías. ¿Por qué? Porque cuando sucede la transfiguración de Cristo en el monte, que Cristo se transfigura y su rostro como que cambia, ¿verdad? Como que cambia delante de tres de los apóstoles, tres de sus principales discípulos de los 12. Con él estaban dos que también tenían vestiduras resplandecientes. Y estos dos que estaban con Jesús, que tenían vestiduras resplandecientes, ahí sí lo dicen los nombres, que nos dice que son Moisés y Elías. Estaban Moisés, Elías y Jesús en el proceso de esta transfiguración. Luego vino una nube, los cubrió, ¿verdad? Y ya no los vieron más después a Moisés y Elías, ¿verdad? Pero estos aparecen de manera recurrente, estos dos vuelven siempre y aparecen de manera recurrente, lo que me hace pensar que esos dos testigos pudieran ser ellos. Pudieran ser. Seguimos leyendo en el verso 2 y dice: entonces vinieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Estos son los 11 apóstoles que habían permanecido, ¿verdad? Todos estos preservaban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban allí todos, estaban los 11 y estaban allí muchos otros más también. Estaban aproximadamente 120 varones, pero vemos que también había mujeres, ¿verdad? Entonces dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Aparte de estos que estaban ahí, vemos que también estaba María. Estaba María, que también era discípulo de Jesús. María también se hizo discípulo de Jesús. Igual que también sus hermanos, los que habían sido hermanos de Jesús según la carne, es decir, los que eran hijos de José, ¿verdad? Porque Jesús no era hijo de José. Entonces, los que eran hijos de José, que eran sus hermanos, según la carne, según se creían, ¿verdad? Estaban allí también con María, que también habían seguido a Jesús también. Y dijo, seguimos leyendo en el 15, se levantó entonces Pedro y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliesen las escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, es decir, los que atraparon a Jesús, fue su guía. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Es decir, aquí Pedro está diciendo que, claro, sabemos que aparte de los 12,
habían muchos otros discípulos, había otro grupo de discípulos que siempre estaban con ellos, siempre estaban con Jesús. Estaban los 12 que eran los principales, pero habían otros que le seguían y que eran considerados, muchos de ellos, eran considerados también fieles. Entonces, lo que dice aquí es que Pedro dice, vamos a escoger, es necesario ahora que se escoja uno para que tome el lugar del que cayó Judas, para que sea, complete los 12, ¿verdad? Y dice en el 23, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que reconoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces Matías vino a convertirse en el 12º apóstol. Y esto es lo que nos dice aquí en Hechos de los Apóstoles, cosa notoria, que el reconocimiento de los apóstoles de que el quien sabe a ciencia cierta qué es lo que hay en el corazón del hombre es Dios. Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre. No necesita que nadie le dé testimonio del hombre como él mismo lo dice, ¿verdad? No necesita que nadie le diga qué hay, qué es lo que sucede con el hombre, porque él conoce el corazón del hombre. Bien. Tiene que adivinarlo tampoco, ni tiene que juzgarlo tampoco, porque lo conoce. Otra cosa notoria que podemos ver aquí es el asunto de que estaba, dice Pedro que estaba profetizado en los Salmos la caída de Judas del apostolado también, y otros muchos detalles. Son muchos los detalles que podemos encontrar aquí. Y así fue como comenzó la iglesia, tal como la conocemos hoy. En este día fue cuando la iglesia comenzó, y vamos a seguir viendo parte de ello en el siguiente capítulo, en el capítulo 2, cuando todos estos discípulos del Señor, sobre ellos viene el Espíritu Santo. Nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga.